Es un privilegio para la comisión siempre estar en Oaxaca. La Comisión Nacional, como ustedes saben, es un órgano autónomo que tiene, entre otras funciones, la protección de los derechos humanos de todas y todos los habitantes del país frente a las violaciones cometidas por las autoridades. Y dirán, ¿y por qué están aquí en el Centro Cultural San Pablo para un tema que es un tema sobre envejecimiento y vejez y sobre todo sobre la discapacidad en el envejecimiento y la vejez en contextos rurales y en contextos urbanos? Y es que hace más de 3 años empezamos a incursionar con el apoyo de la doctora Montes de Oca y algunas otras compañeras que están aquí presentes, por cierto, que el tema del envejecimiento y la vejez es un tema que nos convoca a todas y a todos. Y por eso me honro esta mañana en estar aquí a nombre del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el maestro Luis Raúl González Pérez, y del licenciado Joaquín Narro, secretario técnico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para darles la más cordial bienvenida a este ciclo interamericano de derechos humanos de protección a las personas mayores que iniciamos hace más de un año, asociadas con la doctora Montes de Oca y con la maestra Marcela Bustamante Torres. Por cierto, ella viene de Colombia, es la directora presidenta asociada, echada para adelante, como todas las colombianas, las buenas colombianas en México, y entonces ella dirige HelpAge, y entonces HelpAge Latinoamérica. Y entonces creo que junto con ellas tres y con otras organizaciones que están aquí, que van a estar a lo largo del seminario, hemos incursionado en ciertas temáticas que nos han hecho reflexionar sobre cuál es el papel y la situación que tienen las personas mayores, cómo es el proceso de envejecimiento, y desde este proceso iniciamos con una agenda de trabajo hace más de un año, denominada Ciclo Interamericano sobre Derechos Humanos de las Personas Mayores. Y este día es la 4ª sesión, y el tema que tiene que ver en esta 4ª sesión tiene que ver justo con la discapacidad en el envejecimiento y la vejez. Quiero agradecerles nuevamente a mis dos compañeras y comentarles que este mismo ciclo, en su 5ª sesión, se llevará a cabo el jueves 27 de junio, sobre otros temas que además tienen que ver también con nosotros y con el envejecimiento y la vejez, que es el tema de la migración, del desplazamiento forzado y qué pasa con la población envejecida cuando vemos estos procesos de envejecimiento y de vejez. Hoy nos toca hablar de la discapacidad y nos parece importante porque la discapacidad pareciera que es un tema con el que se nace en muchos momentos, ¿no? Hay una población que nace como ya con situaciones de discapacidad, pero hay otras discapacidades que se van adquiriendo en la vida. Y está la discapacidad, por ejemplo, que es muy común en los jóvenes por accidentes automovilísticos o por accidentes en el trabajo, que tiene una característica muy especial. Sin embargo, la discapacidad en las personas mayores representa una situación importante y que hay que reflexionar. Y quiero comentarles que más de 500,000 personas en situación de discapacidad en nuestro país, según la Encuesta Nacional de Salud del 2012, ¿sí? Poco más de 5 millones de personas en México presentan alguna discapacidad y de ellas más de 500,000 viven en situación de dependencia. En los próximos años, el reto sobre el tema de discapacidad será progresivamente mayor, ya que este número será mucho más creciente y en paralelo al envejecimiento poblacional. Así, por ejemplo, en los datos del INEGI en el 2010 hablaban de que 23 de cada 100 personas con discapacidad son de edad avanzada. Casi el 50% de las personas son mayores de 60 años
y más, y tienen alguna limitación en su actividad diaria, como caminar, moverse, escuchar, ver, vestirse, entre otras. Estos datos que nos arroja el INEGI y otras encuestas hablan de un envejecimiento de la población y hablan de que este envejecimiento en muchos momentos causa también discapacidad por el deterioro físico, por el paso del tiempo, aunado a los malos hábitos o a las enfermedades que van generando cierta dificultad para el desempeño de las actividades cotidianas y que tienen como consecuencia la pérdida de la independencia, la autonomía física e incluso el abandono familiar. De ahí la importancia de entender la discapacidad como un fenómeno natural de la condición humana y entender que las personas con discapacidad también tienen, por supuesto, de manera fundamental, son tutelares de sus derechos, ¿sí? Tenemos que hacer un cambio de paradigmas donde podamos entender la complejidad de la discapacidad en estos procesos de envejecimiento y traducirlo en políticas públicas, en actitudes, en programas que garanticen la inclusión de esta población envejecida y con discapacidad, con la inclusión en la sociedad y sobre todo en el ejercicio pleno de sus derechos. Y así tenemos, por ejemplo, quiero citar que a nivel internacional tenemos instrumentos internacionales de gran trascendencia con enfoque de derechos humanos sobre las personas con discapacidad y personas mayores. Encontramos, por ejemplo, que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que México ratificó en el 2007 y que entró en vigor a nivel nacional en el 2008, se ha convertido como un documento y como un instrumento importante dirigido a personas con discapacidad, dentro de lo cual lo más importante es proteger sus derechos y garantizar el pleno disfrute de los mismos. La Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad reconoce el valor de las contribuciones que realizan y pueden realizar las personas con discapacidad al bienestar general y a la diversidad de las comunidades, y que la promoción del pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad son un importante resultado de esta plena participación y de este logro que se ha ido consolidando. Por parte de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, en el 2015 se llevó a cabo la Convención Interamericana, se impulsó la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores y entró en vigor en el 2017. Este documento ha supuesto un movimiento importante en los países de América Latina para el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y para la protección de las personas mayores en América Latina. Asimismo, la ratificación y la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en septiembre del 2015 ha marcado un punto de inflexión de cómo y hacia dónde los países deben de asumir y deben de brindar en el cumplimiento de sus responsabilidades una mayor protección a los derechos humanos de las personas mayores. Los objetivos del desarrollo sostenible como fin tienen como propuesta generar mejores futuros y mejores presentes, incluidos los millones de personas a quienes actualmente se les niega la posibilidad de llevar una vida plena, una vida digna y gratificante y alcanzar su pleno potencial como personas mayores y como personas con discapacidad. La Comisión Nacional ha realizado este trabajo que mencionaba al principio con organizaciones sociales y académicas y que ha llevado a generar una serie de reflexiones que coadyuvan al equilibrio de programas, de iniciativas para fortalecer el proceso y la inclusión de personas mayores en la política pública. En consecuencia, esta participación ciudadana, articulada en organizaciones sociales, en frentes, en colectivos, en movimientos comunitarios, contribuye sustantivamente a generar esfuerzos intensos de promoción por una cultura de derechos, de promoción por una capacitación y también, por supuesto, de promoción para denunciar las violaciones a derechos humanos cometidas
en contra de personas mayores. Todos los principios, los principios relativos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otras instituciones de derechos humanos en el país tienen un estatuto que se fundamenta a nivel internacional o en el espacio internacional en las instituciones nacionales de derechos humanos y que se fortalece a través de estos principios muy conocidos como los principios de París. Estos principios de París son acuerdos desde 1993 llevados a cabo en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En estos principios de París se hace un énfasis importante donde las instituciones defensoras de derechos humanos, las instituciones públicas como la Defensoría del Pueblo de Oaxaca, como la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, tienen una obligación importantísima de vincularse a las organizaciones sociales y junto con ellas establecer mecanismos para la promoción y protección de los derechos humanos, para fortalecer el desarrollo cultural, el desarrollo económico, la lucha contra la discriminación, contra el racismo y fortalecer especialmente a los grupos vulnerables. Como lo señaló el presidente de la Comisión Nacional, el maestro Luis Raúl González Pérez, en días pasados, las personas tienen el derecho de expresar y hacer escuchar sus opiniones, evidenciar sus problemas y exigir soluciones. El Estado tiene la obligación de permitir y reconocer estas formas de expresión, así como de atender las demandas y planteamientos en un marco de respeto a los derechos humanos. La intervención ciudadana en la vida pública no se agota con el sufragio, con el voto. Requiere también de una acción cotidiana, diaria, de diálogo y colaboración entre autoridades y sociedad civil. Esto genera, como esta mañana, la posibilidad de encontrar juntos nuevos retos y nuevos programas de trabajo que puedan consolidar la vigencia de los derechos humanos. Así, desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos hemos propuesto fortalecer y acompañar a los diversos actores académicos, organizaciones de la sociedad civil, hacia una genuina convicción de que en México hay una serie de proyectos y de trabajos realizados, un rol fundamental en el papel y en el ejercicio de la protección y la promoción de los derechos humanos y también, por supuesto, en la observancia de los instrumentos internacionales y regionales en la materia. Es objetivo de esta primera parte de la mañana celebrar este primer ciclo con este tema y no quiero más que dejarle la palabra a mis compañeras para dar, por supuesto, la inauguración a este coloquio y a este conversatorio sobre el tema de personas mayores, discapacidad y derechos humanos. Muchísimas gracias. A continuación, hace uso de la palabra la doctora Verónica Montes de Oca, coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM. Un par de palabras para luego empezar la plenaria completa. Esa es la inauguración, sí, entonces algo breve si quieres. ¿Sí? Bueno, muy buenos días a todas y todos. Agradezco la invitación. ¿Qué pasa? Bueno, sí, allá voy. Soy Marcela Bustamante, coordinadora del secretariado de HelpAge para América Latina y el Caribe. Realmente estoy muy contenta de estar en Oaxaca. Es una ciudad maravillosa, histórica. Bueno, llegué anoche, pero tiene un aire también de Cartagena de Indias, ¿no? Por su arquitectura y bueno, siempre me he sentido en casa en México. Y realmente ha sido para nosotros una oportunidad ser parte de este viaje muy interesante que ha tenido, asumido el liderazgo la Comisión Nacional de Derechos Humanos con el apoyo de la Universidad Autónoma de México y de la sociedad civil. Fue un foro que empezó en el 2017, un foro internacional para vejez y envejecimiento, que fue un diálogo social con muchas organizaciones sociales. Fue muy interesante haber presenciado este diálogo
que desembocó en la Declaración de Puebla, ¿no?, que ha sido totalmente respaldada por su ombudsman, el maestro Pérez, ¿no?, y el licenciado Navarro Lobo, ¿no? Entonces, todo este engranaje, toda esta sinergia que se ha dado de diálogo, pues ha sido de alguna manera hilada a través del ciclo interamericano de derechos humanos y vejez, pues del cual también hemos tenido también la oportunidad de ser testigo y parte de este ejercicio, de esta reflexión. Entonces, no más que agradecida, porque también vengo a aprender de ustedes a través de estos ejercicios interculturales, intelectuales y sociales de diálogo. He tenido también la maravillosa oportunidad de ir tejiendo relaciones no solo institucionales con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a raíz de también un memorándum de entendimiento que se formalizó recientemente, sino que también ha sido una excusa para venir a ser amigos y conocer gente maravillosa, ¿no? En el día a día hemos conocido pues a Teresita, a Verónica Montes de Oca, muchos amigos que están aquí ya sentados y que los reconozco, gracias por estar aquí presente. Y bueno, me siento muy orgullosa de ser parte de este panel de bienvenida y muy feliz de estar aquí en Oaxaca. Gracias, Marcela, bienvenida. Y le damos la palabra a la maestra doctora Verónica Montes de Oca de la UNAM, del SUYEB, y es la representante directora, la que mueve todo esto, porque mueve esto y más, ¿no? Entonces, quiero dar la palabra también a la doctora Montes de Oca esta mañana para empezar posteriormente con el ciclo. Sí, muchas gracias. Pues bueno, muy buenos días, ya casi tardes, pero me da mucho gusto verlos aquí, ver tantas caritas conocidas y ver caritas nuevas, darles la bienvenida. Yo no soy de Oaxaca, como ustedes saben, no tengo ese privilegio, pero es una tierra fértil para pensar muchas cosas. Y como dijo Teresita, desde hace prácticamente 2 años y medio, aunque realmente estamos trabajando desde hace 5, ¿no? De hace 5 años, comenzamos a pensar qué temáticas eran así como las que había que potenciar, ¿no? Y lo voy a recordar un poquito para dar el contexto también de cómo estamos complementando las fuerzas y las miradas, ¿no? Pensando en la perspectiva de género, que es una deuda que tenemos muy importante en general, pero más aún cuando se vincula al envejecimiento, mucho más aún. La otra cuestión relacionada también a la condición femenina y masculina tiene que ver con la condición LGBT. Y entonces también ya tuvimos afortunadamente un primer ciclo sobre género, otro sobre LGBT, con algunos colegas que volvimos a poder traer aquí a México. Y también pensamos de pronto en la situación de desastre que había sucedido en el 2017 y cómo eso detona situaciones de vulnerabilidad, ¿no? En donde no es que las personas sean vulnerables necesariamente, sino que viven situaciones que las hace vulnerables, situaciones de riesgo, y a veces riesgo propiciado por la omisión del Estado, ¿cierto? Y entonces, bueno, fue eso. Y en esta ocasión, como bien dijo Teresita, pues entró perfecto la temática de discapacidad en este ciclo. Por eso este evento es tan importante, porque abre una serie de reflexiones durante los próximos 3 días. Habla una serie de reflexiones muy importantes sobre género, sobre interculturalidad, sobre migración, que es una cuestión que, como vemos en la agenda diaria, pues está permanentemente. El tema de los retornados, por ejemplo, de migrantes en Estados Unidos que retornan, o de los desplazados que vienen de Centroamérica, nuestros hermanos de Centroamérica, y cómo todo un movimiento de reflexión sobre los derechos humanos que cada vez es más complejo, pero que es sustantivo visibilizar, sustantivo. Y entre los temas que teníamos también en la agenda, Teresita, ¿te acuerdas que estaba poblaciones indígenas y afrodescendencia?
Y justamente este congreso, en el que ustedes están aquí también por ello, pues este congreso busca articular los derechos humanos con la interculturalidad, pensada sí con los pueblos indígenas, pero también con el grupo menos visible aún, nuestra tercera raíz, que es la afromexicanidad, la afrodescendencia. Y vamos a pensar también sobre eso, sobre género, sobre migración, sobre discapacidad. Vamos a complejizar el asunto y aquí lo importante es visibilizar. Lo que no se nombra, lo que no se piensa, queda invisible y no hay políticas públicas que refuercen a estos grupos que viven situaciones de vulnerabilidad. Y algo que mencionó Teresita y que a mí me parece sustantivo es que cualquiera de nosotros, es más, a mí si me quitan esto, yo soy una persona débil visual y para mí es fundamental entender los riesgos que uno tiene si no tienes tus lentes, por ejemplo, si no tienes tu cuerpo alineado o en buenas condiciones. Cualquier persona en el curso de vida puede vivir un accidente, puede vivir una caída, una simple caída, y puede ser una persona con discapacidad. Y en el curso de vida podemos ver esto claramente. A veces es de nacimiento, a veces es en el parto, pero también a veces es en el curso de vida, y la gran mayoría es en el curso de vida. Quiero decirles, la gran mayoría. Las bicicletas, los autos, los accidentes, y qué bueno que además estamos en Oaxaca para hacernos sensibles también de lo que implica vivir en una zona de alto riesgo sísmico, ¿verdad? En donde también aquí se pueden vivir situaciones de riesgo. Afortunadamente, la ciudad de Oaxaca es una ciudad que ha resistido muchos accidentes y muchos temblores, pero no está de más pensar en que en cualquier momento, cualquiera, podemos ser una persona con discapacidad. Y entonces, obviamente, es muy importante pensar los derechos y las políticas públicas a las que tienen derecho las personas, y sobre todo vivir sin discriminación. Y esto es una reflexión que nos llevan las instituciones y cada uno de nosotros. Y alguien me diría en algún momento, hace unas semanas, hace unos meses, me decían, bueno, Vero, es que no te cansas de hacer eventos, de hacer esto. No, porque hay que visibilizar y cada vez más crear consenso de conciencia sobre los derechos humanos y sobre las poblaciones que viven situaciones de vulnerabilidad. Así que todos nosotros coincidimos en lo mismo, por eso estamos aquí en este bello recinto, el Centro Cultural San Pablo de la Fundación Alfredo Harpelú, ya le estoy cambiando el nombre, Alfredo Harpelú, y me da muchísimo gusto pues darle la bienvenida porque es el primer evento, digamos, de este Congreso Internacional Interdisciplinario sobre Vejez y Envejecimiento. Muchas gracias.